glorificarte, darte la gloria, darte la honra, Señor. Hemos podido, Señor, sentir tu presencia. Señor, hemos podido decirte que te amamos. Hemos podido decirte que te necesitamos. Y te damos las gracias porque tu oído ha estado inclinado y te ha gozado, Señor, con nuestras adoraciones, Padre, con nuestras canciones, con nuestro agradecimiento. Así que ahora prepara nuestros oídos, circuncídalos para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Pon carbones encendidos en mi boca, Señor, para que lo que salga de mí no sea mío, sino sea tuyo, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes de nuevo. ¿Estamos contentos? Amén. ¿Por qué estamos contentos? Tenemos a Cristo en nuestras vidas. ¿Qué más podemos pedir? Unos tienen dinero, otros tienen coches, muchos coches, otros tienen, sí, mucha riqueza. Pero nosotros tenemos lo mejor. Tenemos a Cristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y Él nos da conforme a la necesidad que tenemos. Así que siéntete satisfecha por tener a Cristo en tu vida. Amén. Bien, pues me toca compartir esta semana la palabra, ¿verdad? Y estamos dispuestos a escuchar lo que el Señor quiere decirnos esta tarde. Amén. Porque el Señor ya nos está hablando un poquito fuerte, ¿eh? Ya no es Dios te ama, Dios tiene misericordia de ti, que todo eso es verdad. Y todo eso lo sigue teniendo el Señor con su pueblo. Pero Dios quiere ya un poco, nos quiere dar comida más fuerte, ¿vale? No solamente sopita. Hay que un buen chuletón que hay que masticarle, hay que digerirle, ¿verdad? Entonces, esta tarde nos va a hablar el Señor acerca de la fe. ¿Tú tienes fe? Amén. ¿Tú tienes fe? Amén. Muy bien, porque de eso se trata, de tener fe, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¡Grande! No quería yo que me contestara el móvil. Quería que me contestara María. Bien. El tema de hoy lo vamos a buscar en Judas, el libro de Judas. No Judas Iscariote, sino el apóstol Judas, el medio hermano de Jesús. Eso ya lo sabéis, ¿verdad? No tiene nada más un capítulo, así que es Judas 1:3. Cuando lo tengamos, digamos amén. Amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, nos dice aquí Judas, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, escuchemos esto, escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez
dada a los santos. Tú aceptaste a Jesucristo por fe, ¿verdad? La fe le es dada a los santos. Y nosotros tenemos fe. Por fe creímos en nuestro Señor Jesucristo. Por fe nos bautizamos. Y por fe sentimos la presencia aquí de Dios, ¿verdad? O sea, la fe es fundamental para un hijo de Dios, para una hija de Dios. Pero dice que es necesario que nos exhorte, o que nos riña, o que nos, sí, entendemos exhortar, o rendir, ¿verdad? Que contendáis ardientemente por la fe. Y buscando en el diccionario, porque dice contender. ¿Qué es contender, Señor? Contender es batallar. Contender es pelear. Contender es disputar. Contender es debatir. Y contender es discutir. Y Judas nos dice que contendamos ardientemente. Y ardientemente quiere decir defender la verdad de manera continua y apasionada, fogosamente y con impetu. Ahora, mi fe, yo tengo fe, ¿verdad? Yo tengo fe, yo me voy a comprar algo, Señor, yo tengo fe de que tú me vas a ayudar. Señor, yo tengo fe de que tú vas a salvar a mi familia. Señor, yo tengo fe de que mi hijo, yo tengo esa fe. Ahora, el problema es contender, discutir por la fe, Y para poder entrar un poco en el estudio, hay muchos cristianos que no contienden por la fe, porque no saben cómo deberían de hacerlo. En el libro de Hebreo habla de los héroes de la fe, ¿verdad? Muchos murieron por defender la fe. No mi fe, sino la fe que Dios ha dado a los santos. Entonces yo tengo que defender la fe. Yo tengo que defender el Evangelio. Yo tengo que discutir con quien sea por la fe del Evangelio, ¿verdad? Y cuando digo discutir o pelear, no es a puñetazo, sino saber mostrar la fe de la palabra de Dios con aquel que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces eso se llama contender, eso se llama pelear, porque muchas veces dicen, es que la palabra no es para discutirla, es verdad. Yo no voy a discutir la palabra, yo voy a exponer lo que la palabra dice. Amén. No me voy a pelear con nada, pero sí voy a debatir lo que la palabra dice si hay una persona que está en contra o que no está a favor de lo que la palabra dice. Entonces, esa fe es la que tenemos nosotros que pelear. Esa fe es la que tenemos nosotros que defender. Esa fe. ¿Estamos de acuerdo? Claro, cuando tú dices pelear, contender, disputar, debatir, ¿qué pasa? Que aquí los cristianos no se trata de eso. Pero la palabra contender nos lleva a batallar y a discutir la palabra sin ofenderse, sin pegarse palos, sin insultarse, pero defender lo que la palabra dice. Porque aquí está soltando a los falsos maestros. Y hoy día se están levantando esos falsos maestros que no llevan la palabra conforme la palabra dice. Entonces, yo como cristiana y tú como cristiana y cristiano tenemos la obligación de defender esa fe. Tenemos la obligación de defenderla. Cuando tú te encuentres con alguien que no esté de acuerdo con lo que la palabra dice, tú tienes todo el derecho de discutir con esa persona conforme la palabra dice.
Vuelvo a decir, no hace falta insultar, pero tenemos que defender la fe. Pablo, Pedro, todos los que están escritos aquí en la palabra, esos murieron de una manera trágica. ¿Por qué? Por defender la fe. Pero hay personas, hay cristianos que murieron, no están aquí escritos sus nombres, porque ya la Biblia estaba escrita, pero hay muchos mártires que fueron quemados, que fueron ahorcados, que fueron asesinados por defender la fe. Así que no estoy hablando de tu fe, estoy hablando de la fe que tengo que defender, el Evangelio de Jesucristo. ¿Amén? ¿Entendemos ahora lo que quiero decir, verdad? Porque déjame decirte, vienen días y vienen tiempos muy peligrosos para los cristianos. Vienen tiempos muy peligrosos para la Iglesia de Jesucristo. Y ahí es donde tú y yo tenemos que saber defender esa fe. Tenemos que saber defender esa fe. Porque muchos pasivamente dirán, bueno, pero cuando te vengan a decir a ti, ¿tú eres cristiana? ¿Tú eres cristiano? Sí. Oramos por las iglesias perseguidas, ¿verdad? ¿A cuántos cristianos están matando? Por defender la fe. ¿Llegará ese momento a nuestra vida? ¿Seremos tan valientes para defender esa fe? ¿O voy a hacer lo que el gobierno diga? ¿Voy a hacer lo que el otro me diga? ¿Voy a hacer lo que los falsos maestros enseñan? ¿O voy a defender la fe de Jesucristo? Porque de eso se trata. Que todos tenemos fe, claro que tenemos fe. Y usamos la fe, y es bueno usar la fe. Pero cuando llegue el momento de defender, ahí está la cosa un poco más seria, ¿verdad que sí? Pero si pasó, va a pasar. Porque los mártires murieron por defender la fe. Entonces, el defender la fe no es algo de risa, no es algo... No, es algo serio. Por eso tenemos que saber muy bien dónde estoy yo arriesgada para defender ardientemente la fe del Evangelio de Jesucristo. Amén. Mira, Pablo, en Hechos 17, vamos a ver cómo Pablo defendía la fe. Pablo 17, Hechos 17, 17. Porque hemos dicho que contender es disputar y discutir, debatir, pelear y batallar. Y en Hechos 17, 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, Pablo discutía la fe, discutía la fe. En Hechos 18:4 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a los griegos. Y en el 19 dice: y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. El gran Pablo sabía cómo defender la fe, y no le daba vergüenza de entrar en la sinagoga y con los fariseos discutir lo que verdaderamente es la fe en Jesucristo. Yo no sé si nosotros un día vamos a estar dispuestos. Claro, aquel era Pablo, déjame decirte. Pablo era de carne y hueso,
igual que tú, igual que yo. Pablo sufría igual que tú, igual que yo. Así que Pablo no era diferente porque era un hombre, pero Pablo tenía algo que nosotros deberíamos de tener: la certeza de lo que defendía. Amén. En el 19:9 también dice, en el 19:9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo. ¿Ves? Aquí. Cada día en la escuela de unos llamados tiranos. Pablo discutía, Pablo se debatía, Pablo no se callaba, Pablo defendía la fe que un día recibió del Señor. Y tú la has recibido ya, porque lo hemos leído en Judas, ¿verdad? La fe que le fue dada a los santos. Y nosotros somos los santos del Señor, ¿verdad? Estamos santificándonos, pero tú recibiste la fe el día que aceptaste a Jesucristo, el día que te bautizaste, tú ahora vives por fe. Los cristianos vivimos por fe, no vivimos por la vista. Los cristianos vivimos por fe, ¿verdad? Porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que... ¿Cómo? La certeza, la convicción de lo que sucede. Nosotros no vemos a Jesús por aquí, pero yo tengo fe de que Él está aquí en medio nuestro. Amén. Bien, segunda de Timoteo. Vamos a buscar segunda de Timoteo, a ver qué nos dice acerca de la fe. Dos del 23 del 26. ¿Lo tenemos? Segunda de Timoteo 2, del 23 al 26. Y dice aquí, es Timoteo. Y aquí está hablando de un obrero aprobado. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. O sea, tú y yo podemos hacer que personas cambien su forma de pensar si no somos cobardes y les decimos la verdad, les corregimos que están mal enseñados o que están practicando las cosas no correctas. Entonces puede ser, como dice aquí, que esas personas se arrepientan, vuelvan a los pies de Cristo, ¿verdad? Y sean salvos. O sea que nosotros como cristianos tenemos una gran labor aquí en la tierra. No es solamente venir a la iglesia, no es solamente leer la Biblia, es hacer las obras que Dios nos manda, es defender mi fe sin vergüenza, sin temor. Que no es fácil, claro que no es fácil, pero es algo que Dios nos delega. Dios nos delega a cada hijo de Dios, a cada hija de Dios, a defender esto. Porque hay falsos maestros, hay falsos pastores, hay falsos apóstoles, hay falsos evangelistas y hay falsos profetas. Y también hay falsos cristianos. Entonces, cuando yo conozco bien la palabra, yo voy a discernir con la persona que esté hablando si tiene el mismo concepto mío, que es la palabra de Dios, o tiene su otro concepto, ¿verdad? Entonces, yo tengo todo el derecho y la autoridad, porque a mí me respalda el Señor,
de defender la fe. Amén. Amén. Dice que muchos cristianos no contienden por la fe porque no saben que deberían de hacerlo. Por eso el Señor nos está enseñando esta tarde que tú y yo sí vamos a aprender a defender la fe. Como sea, sin ofender, pero con la verdad. Sin discutir de tú, no. Esto es lo que dice la palabra. Y lo que dice la palabra es lo que yo creo y lo que yo te quiero transmitir a ti. Si lo quieres entender bien, si lo quieres aceptar bien, y si no, pero yo no me voy a callar por lo que tú me digas, si no está conforme a la palabra. ¿Amén? Amén. Dice que al igual que un equipo de fútbol que llegan al campo sin un grito de concentración, los futbolistas cuando van a jugar, si van todos, bueno, vamos a jugar a ver qué pasa, o llegan con ese, venga, un grito de concentración, venga que vamos a ganar, que no sé qué, que no sé cuánto, fuerza, ¿verdad? Pues así tenemos que ser nosotros, en la iglesia y como cristianos. Si venimos pasivos, bueno, yo con lo que sé ya es suficiente, bueno, yo no me comprometo, bueno, yo no vas a hacer nada. Pero si tenemos ese fuego dentro del Espíritu Santo, que sabemos que tenemos que hacer cosas, pues entonces el Señor nos va a respaldar. Ahora, si yo no quiero, el Señor va a decir, bueno, pues si no quieres, no te obligo, ¿verdad? Pero yo tengo que anhelar defender esa fe por la cual el Señor murió y por la cual el Señor me ha prometido a mí estar un día con Él en el cielo. Entonces yo no me puedo callar. Si la persona no lo quiere recibir, ese da su problema. Pero yo no me puedo callar, ni debo callarme. Aunque no sea fácil, aunque muchas amistades se vayan de mí, eso ya no me importa. Lo importante es que yo esté bien y obedeciendo lo que la palabra dice. Amén. Amén. La palabra no es para discutirla, ni para pelearse con nadie. Yo no me pego con nadie físicamente, pero la fe la tengo que defender. Primero, porque Cristo vale la pena. Y eso nos lo dice en Juan 14. Juan 14, 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo tengo que defender la fe porque Cristo vale la pena que yo la defienda. Porque Cristo fue a la cruz del Calvario por mí. ¿Cómo no voy a defender yo algo que Él me pide? ¿Amén? Y el segundo punto dice, porque la Biblia lo ordena. Pablo fue la fuente, y aquí hay una gran lista. En Romanos 16, 17 y 18, no hace falta que lo apuntáis, pero no hace falta que lo busquéis porque lo voy a ir leyendo aquí solo. En Romanos 16, 17 y 18 dice, vigilar a los falsos maestros, que hoy, por desgracia, hay muchos, que están cambiando la palabra de Dios a su manera. Y un cristiano no debe permitir que la palabra de Dios sea cambiada. Porque la Biblia dice, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que no quitemos ni añadamos nada a la palabra de Dios. Entonces todo lo que el hombre esté quitando o todo lo que el hombre esté agregando está en desorden de Dios. Y eso yo lo tengo que defender. Amén. En Gálatas 1, 8, cualquiera que enseñe otro evangelio. Cualquiera que te enseñe a ti, otra persona, otro evangelio que no sea el de Jesús, tú tienes el derecho de decirle, tú estás equivocada, tú estás equivocado. Amén. En Efesios 5:11, exponer hechos oscuros. Mi fe, mi Señor me respalda cuando yo veo que una hermana o un hermano tiene hechos oscuros. ¿Qué son hechos oscuros? Que yo sé que está pecando. Tengo todo el derecho, por amor,
porque Judas ha dicho exhortaos, o sea, llamar la atención y decirle lo que estás haciendo no es de Dios, ¿verdad? Tú estás defendiendo la fe, tú no te estás callando. Ah, bueno, que se lo diga otro. Ah, bueno, él ya sabe, ella ya sabe. No, perdona, si tú sabes, tú has visto, porque te pueden decir, pero si no lo has visto no lo digas. Pero si tú has visto que alguien no anda en los buenos caminos, con amor se le exhorta. ¿Amén? Amén. En Filipenses 1:27, mantenerse firme y luchar por el Evangelio. Mantenerse firme hoy día y los días que van a venir va a ser muy difícil para el verdadero cristiano. Mantenerse firme en la fe de Jesucristo va a ser muy difícil, pero hay que mantenerse firme, porque si no nos mantenemos firmes, si no defendemos la fe, olvídate de que vas a estar un día con el Señor. Aunque duela. He dicho que los mártires, mira, en la Inquisición, ¿cuántos murieron? ¿A cuántos quemaron? ¿A cuántos los aserraron? ¿No? ¿Aserraron? ¿A cuántos? Por defender. Los llamaban brujas, los llamaban brujos, los llamaban herejes, porque defendían la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, esperemos que no lleguemos a esos puntos, pero puede llegar, porque según se está viendo, miren, se están cerrando iglesias en Europa. Ya no hablamos de África y de Asia y de esos países donde están prohibidos, que ya mira cuántos cristianos están matando por defender la fe. Pero que va a llegar también a Europa, donde nos van a prohibir abrir las iglesias, donde nos van a prohibir hablar del Evangelio. Entonces, ¿tú y yo qué vamos a hacer? ¿Nos callamos? Pues yo tendré que defender la palabra de Dios. Y tú también. Yo sé que se dice muy fácil, pero cuando uno llegue a esos extremos, tenemos que estar, como dice aquí la palabra, manteniéndonos firmes en la palabra de Dios. Que lo pasaron algunos y va a pasar ahora. Habéis visto, claro que habéis visto las películas de los cristianos cuando los metían en el circo. ¿Por qué? Por defender la fe. Ellos no negaron la fe. Ellos no hicieron caso a la política, caso a los gobiernos, caso a otras religiones, no. Ellos no negaron su fe. Por eso los mataron, ¿verdad? Yo sé que esto es muy fuerte, pero es que tenemos que pensar que según van viniendo los tiempos, van a venir tiempos muy difíciles para los cristianos. Y si no estamos firmes, vamos a caer fácilmente, ¿verdad? Por eso tenemos que estar bien firmes, bien agarradas a la palabra de Dios, obedeciendo bien la palabra de Dios, para cuando vengan estas cosas, saber a quién estamos agarrados. Y van a venir cosas fuertes, van a venir cosas fuertes. Más que le hicieron a Jesús no nos van a hacer a nosotros. Pero sí que es verdad que el pueblo de Dios, los cristianos, van a sufrir. Van a sufrir. Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Mira el chip este que están poniendo, ¿verdad? Eso, cuando te digan póntele y tú no quieras ponértele. Ah, pues tenemos que saber muy bien, si decimos sí o decimos no. Decimos sí o decimos no. En México no hace mucho leí que a los cristianos les estaban prohibiendo hasta de darles agua. No sé si lo habréis leído, pero vamos, ¿no? Les prohíben de darles agua. Entonces tienen que ir muy lejos a coger agua porque no les permiten. Será en las casas, será en la comunidad, no lo sé, no les permiten.
Porque son cristianos. Porque todavía hay mucha gente en el mundo que no cree en Dios. Y como no cree en Dios, el enemigo está haciendo de las suyas. Pero sonríe, que Jesús te ama. Amén. En primera de Timoteo, vamos a ver Timoteo. Esto no es para asustarnos, esto es para abrirnos un poco más la mente y saber que Jesús nos está avisando, que Jesús está con nosotros, que no estamos solos, pero nosotros tenemos que poner también de nuestra parte, ¿verdad? Lo que podamos hacer nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. Primera de Timoteo 4:6. Aquí habla de un buen ministro de Jesucristo. Cuando habla de ministro también le habla a la mujer también, ¿verdad? Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de buena doctrina que has seguido. O sea, si esto se enseña en la iglesia, somos buenos ministros de Jesucristo. Por eso las verdades de la palabra no se pueden callar. La Biblia hay que explicarla, la Biblia hay que enseñarla para que el pueblo no esté ignorando. Ah, es que eso no lo sabía. Pues ya lo sabes, ¿verdad? En primera de Timoteo 6:11 dice, la buena batalla de la fe. Mas tú, oh hombre de Dios, mujer de Dios también digo yo aquí, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y en el 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Entonces, ¿tenemos que pelear la fe? No, es que dicen que la palabra no es para discutirla, no es para pelearla. No se está hablando de que yo me mate contigo. Se está hablando de que yo tengo que pelear la batalla de la fe. Con quien sea. A mí me da igual que sea un profeta, que sea... Me da igual. Si yo veo que esa persona no está conforme, yo debo de decirle lo que la palabra dice. Lo que la palabra dice. Y eso es pelear la batalla, la buena batalla, dice, de la fe. Amén. Segunda de Timoteo, otra vez 4:2. Predica la palabra, reprenda, exhorte. Y hay muchos cristianos que no cumplen con la lista anterior, no se complica. Predica la palabra, reprende y exhorta. Y eso es lo que se está haciendo esta tarde aquí, compartiendo la palabra, predicando la palabra, reprendiendo y exhortando. El Señor nos está exhortando esta tarde a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dice que hay muchos cristianos que no cumplen esta lista que hemos estado leyendo. Con la lista dice que no se complica. Pero déjame decirte, si tú no te implicas y no quieres complicarte, el día que estés delante del Señor, al saber qué le vas a decir, ¿verdad? Al saber qué le vas a decir. El punto número 3 dice, porque los mártires murieron por nosotros. Si hoy hay iglesias abiertas, si hoy hay libertad para predicar la palabra, es porque muchos murieron por defender lo que hoy tenemos nosotros. No fueron cobardes, defendieron la fe, defendieron el Evangelio, defendieron la palabra de Dios. Y por eso tú y yo hoy tenemos libertad, tenemos iglesias abiertas y tenemos la libertad.
gracias a los mártires que murieron por nosotros. A lo largo de los siglos, la lucha por la fe no ha sido tarea glamorosa, no ha sido de color de rosa a lo largo de la historia, porque siempre el enemigo ha estado ahí haciendo de las suyas, ¿verdad? El punto número 4, porque los perdidos valen la pena. Hay que predicarle la palabra a los que aún no la conocen, a los perdidos. Tú y yo queremos que la vecina se pierda. Tú y yo queremos que el compañero de trabajo se pierda. Tú y yo queremos que nuestros familiares que aún no conocen al Señor se pierdan. ¿Verdad que no? Entonces, para que no se pierdan, ¿qué tenemos que hacer? Compartirles la palabra. Compartirles la palabra. Porque los perdidos valen la pena, hay que predicarles. Y está claro que el pasivismo de la iglesia pasiva, la iglesia que dice, bueno, yo ya con lo que hago es suficiente, yo ya con lo que sé es suficiente, esto que lo haga otro, perdona, te está hablando Dios a ti y a mí hoy. No seamos pasivos, no dejemos pasar las cosas, hagamos lo que Dios nos dice, agarrémonos bien a la palabra de Dios, porque déjame decirte, si no nos agarramos a la palabra de Dios, vamos a tener consecuencias, vamos a estar débiles, vamos a luchar poco, vamos a vencer poco y vamos a tener que dar cuenta un día al Señor de lo que verdaderamente no hemos hecho aquí en la tierra. Que no va a ser fácil, no va a ser fácil. Solo digo que nos mantengamos firmes porque vienen días, vienen tiempos peligrosos. ¿Amén? Amén. Pues eso es lo que traía esta tarde. ¿Ha quedado claro?